Ahora va a hablar una mujer iraní de 95 años que ha pasado toda una vida en un pueblo pequeño. Presta atención, porque lo que ha visto y aprendido no se encuentra en ningún libro. Tengo 95 años. Mis rodillas crujen cada mañana como ramas secas y hay días en que me cuesta llegar de la cama a la puerta del patio. Pero hoy no me importa el dolor. Hoy mi nieto Amir llegó temprano con 3 pescados frescos del río envueltos en hojas húmedas, y cuando los puso sobre la mesa de la cocina y vi cómo brillaban todavía con el agua encima, algo se me despertó por dentro, algo viejo, algo que el cuerpo ya no pide, pero la cabeza sí. Hoy cocino yo. Vivo en un pueblo pequeño en el norte de Irán, cerca de donde el río se ensancha antes de perderse entre los campos. Aquí la vida es lenta y la comida no se inventa cada día, se repite, se hereda, se hace con lo que hay. Hoy hay pescado, hay harina, hay ganas y hay familia suficiente para llenar esta casa. Así que hoy van a ver cómo preparo la sopa de pescado que me enseñó mi madre hace más de 70 años y cómo hago pan recién hecho en este mismo suelo donde llevo cocinando desde que era una muchacha. Mi nuera me dijo que ella se encargaba. Le dije que no. Hoy la cocina es mía. No es que mi nuera cocine mal, cocina bien. Aprendió aquí, en esta casa, y yo misma le enseñé muchas cosas. Pero hay comidas que no se pueden delegar. La sopa de pescado es una de esas. No es difícil, no tiene secreto misterioso ni ingredientes raros, pero tiene un orden, tiene un ritmo, tiene un momento exacto en el que la cebolla debe estar dorada y no quemada, en el que el pescado debe entrar al caldo y no antes, en el que las hierbas deben soltar su olor sin perder su color. Eso no se explica, eso se sabe con las manos, y mis manos todavía lo saben, aunque tiemblen. Si les interesa esta vida, si quieren ver cómo se mueve una casa de pueblo de verdad, les pido que se suscriban al canal y le den al botón de me gusta. No lo pido por vanidad, lo pido porque cada vez que alguien apoya, más gente puede ver que la vida sencilla también tiene valor, y eso me importa. Déjenme contarles cómo empezó este día. Me desperté antes del amanecer, como siempre. No uso despertador. A los 95 años, el sueño se vuelve corto y frágil, como una tela vieja que se rompe con cualquier ruido. A veces me despierta el gallo, a veces me despierta el frío, a veces me despierta nada, solo el cuerpo que decide que ya es suficiente descanso, aunque no haya descansado. Hoy fue el frío. Sentí las piernas rígidas bajo la cobija y supe que era hora de levantarme, porque si me quedo acostada más tiempo, después me cuesta el doble ponerme de pie. Lo primero que hago cuando me levanto es sentarme en el borde de la cama y esperar. Esperar a que las rodillas respondan, a que la espalda se acomode, a que la cabeza deje de sentirse pesada. A los 95 años, levantarse no es un acto simple, es una negociación con el cuerpo. Yo le digo que hay cosas que hacer y el cuerpo me dice que ya hizo bastante. Pero al final gano yo. Siempre gano yo. Me puse las medias gruesas de lana, las que mi hija me tejió el invierno pasado. Me calcé las sandalias de plástico que uso dentro de la casa. Me acomodé el pañuelo en la cabeza sin mirarme al espejo porque ya no necesito espejo para eso. Llevo toda la vida poniéndome el pañuelo igual. Los dedos saben solos dónde va cada pliegue. Salí al pasillo. La casa estaba en silencio todavía.
Mi nuera Sara dormía con los niños en la habitación del fondo. Mi hijo Ali ya se había ido al campo, porque en esta época hay que regar temprano antes de que el sol caliente demasiado la tierra. Amir, mi nieto mayor, todavía no había llegado. Él vive en la casa de al lado, la que construyó su padre hace años cuando se casó, y viene todas las mañanas a traer lo que haga falta. Fui al patio. El patio de esta casa es grande, de tierra apisonada, con un árbol de granada en una esquina y un grifo de agua junto a la pared del este. Ahí me lavé la cara. El agua estaba helada. Me dolieron los dedos, pero eso también es parte de la mañana. Uno no se acostumbra al agua fría a esta edad, pero tampoco la evita. Es lo que hay. Encendí el fuego en la cocina. Nuestra cocina no es como las cocinas que ven en las ciudades. Es una habitación baja, con paredes de barro encalado, un fogón en el suelo donde ponemos la leña, una parrilla de metal encima y estantes de madera en la pared donde guardamos los platos, los vasos, las ollas, los tarros con especias. El suelo es de cemento, liso, y lo cubrimos con un plástico grueso que se limpia fácil. Ahí nos sentamos a cocinar, en el suelo, con las piernas cruzadas o estiradas según aguante el cuerpo. Yo ya no puedo cruzar las piernas como antes, así que me siento con las piernas extendidas y la espalda apoyada contra la pared. No es cómodo, pero funciona. Puse agua a calentar para el té. El té es lo primero. Antes de pensar, antes de planear, antes de hablar con nadie, el té. Lo preparo fuerte, bien cargado, y lo sirvo en un vaso pequeño de vidrio con 2 terrones de azúcar. Eso me despierta por dentro. Eso me ordena la cabeza. Mientras el agua hervía, me quedé mirando el fuego y pensé en lo que había que hacer hoy. Fue entonces cuando escuché la puerta del patio. Era Amir. Lo supe antes de verlo porque camina rápido, con pasos largos, como su abuelo. Entró a la cocina con una bolsa de tela mojada y la puso sobre la mesa baja con cuidado. Abuela, mira lo que traje. Abrió la bolsa y ahí estaban. 3 pescados grandes, plateados, todavía húmedos, con los ojos limpios y las escamas brillantes. Pescados del río, frescos de esa madrugada. Amir los había conseguido de un vecino que pesca temprano, antes de que amanezca, cuando el río está quieto y los peces no sospechan. Yo los miré y sentí algo que no sé explicar bien. Una especie de alegría vieja, una alegría que no tiene que ver con la sorpresa, porque yo he visto pescado toda mi vida. Tiene que ver con el reconocimiento, con saber que hoy hay algo bueno para cocinar, con saber que hoy la casa va a oler bien, con saber que hoy puedo hacer algo que vale la pena. Le dije a Mir, hoy hago sopa, y él sonrió, porque sabe lo que eso significa. Sabe que cuando yo digo que hoy hago sopa, la casa entera cambia de ritmo. Tomé el primer pescado y lo puse sobre la tabla de madera. Esa tabla tiene más años que Amir. La usó mi suegra, la usé yo después y ahora la sigo usando. Está oscura por el uso, marcada por miles de cortes y tiene un olor a madera húmeda que nunca se va del todo. Es mi tabla, nadie más la usa. Limpié el pescado con las manos, primero las escamas, raspándolas con el filo del cuchillo en sentido contrario, despacio, para que no salten por todos lados. Después abrí el vientre y saqué las vísceras con los dedos. Eso lo hago rápido, sin mirar mucho, porque después de tantos años
Ya sé exactamente dónde meter la mano y qué sacar. Lavé cada pescado bajo el chorro del grifo del patio, frotándolo por dentro y por fuera hasta que quedó limpio. El agua corría roja al principio y luego clara. Eso es buena señal. Cuando el agua sale clara, el pescado está listo. Volví a la cocina con los 3 pescados limpios y los puse en un plato hondo. Les eché sal gruesa por encima y un poco de cúrcuma. La cúrcuma le da color y le quita el olor fuerte. Eso me lo enseñó mi madre y a ella se lo enseñó la suya. En esta parte del país usamos mucha cúrcuma. Es barata, se consigue fácil y cambia todo lo que toca. Mientras el pescado reposaba con la sal y la cúrcuma, empecé con las cebollas. Pelé 4 cebollas grandes, las corté en rodajas finas y las puse en la olla grande con un buen chorro de aceite. El aceite aquí es de girasol, no de oliva. El de oliva es caro y casi nadie lo usa en los pueblos. El de girasol hace bien su trabajo. Las cebollas empezaron a freírse despacio y el sonido que hacen al tocar el aceite caliente es un sonido que me tranquiliza. Es el sonido de que la comida va bien, de que el proceso empezó, de que ya no hay vuelta atrás. Moví las cebollas con una cuchara de madera larga que tengo desde hace décadas. La madera está suave de tanto uso, pulida por mis propias manos. Cuando las cebollas se pusieron doradas, añadí ajo picado fino, 4 dientes grandes machacados con el filo del cuchillo y después cortados menudos. El ajo soltó su olor enseguida y se mezcló con el de la cebolla. Eso ya era el comienzo de la sopa. Esa base de cebolla y ajo bien hechos es lo que sostiene todo lo demás. Sara se despertó con el olor. Vino a la cocina con los ojos todavía medio cerrados y me vio sentada en el suelo con la olla delante. Madre, podía haber empezado yo. Le dije que se sentara y me ayudara con las hierbas, porque la sopa de pescado de esta zona lleva hierbas frescas. Muchas hierbas, cilantro, perejil, fenogreco fresco, un poco de eneldo. Todo eso se lava, se sacude bien para quitarle el agua y se pica a mano con el cuchillo, no muy fino, para que las hojas suelten su jugo dentro del caldo, pero no desaparezcan. Sara se sentó a mi lado y empezó a picar las hierbas sobre otra tabla. Trabajamos juntas en silencio un rato, como se trabaja cuando ya no hace falta hablar para entenderse. Cuando las hierbas estuvieron listas, las eché a la olla encima de la cebolla y el ajo. Las moví con la cuchara y dejé que se cocinaran un par de minutos hasta que se marchitaron y soltaron su color verde oscuro en el aceite. Entonces añadí agua caliente, mucha agua, lo suficiente para cubrir todo y que quedara caldo de sobra, porque la sopa de pescado tiene que tener caldo abundante. Si no tiene caldo, no es sopa, es guiso. Y yo estaba haciendo sopa. El agua empezó a hervir despacio. Añadí más sal, pimienta negra molida, otra cucharada de cúrcuma y 2 limones secos. Los limones secos son pequeños, oscuros, duros como piedras, y les hago un agujero con la punta del cuchillo antes de echarlos al caldo para que suelten su sabor por dentro. Eso le da a la sopa un toque ácido que no se consigue con nada más. Es un sabor que sabe a esta tierra, a esta cocina, a esta casa. Si prueban esta sopa sin los limones secos, les falta algo. No saben qué les falta, pero les falta.
Mientras el caldo hervía y las hierbas y las especias se iban mezclando, empecé con el pan, porque una sopa de pescado sin pan recién hecho no es una comida completa, es medio trabajo, y yo no hago las cosas a medias. El pan de esta casa se hace en el suelo. Pongo la harina en un recipiente grande de metal, hago un hueco en el centro, echo agua tibia con un poco de sal y levadura y empiezo a mezclar con las manos. Primero despacio, juntando la harina con el agua y después más firme, amasando, apretando, doblando la masa sobre sí misma una y otra vez. A los 95 años, amasar duele. Me duelen las muñecas, me duelen los nudillos, me duele la palma de la mano, pero ese dolor lo conozco bien. Es un dolor que viene y se va, y mientras se va, la masa se pone suave, elástica, viva. Amir se asomó a la cocina y me vio amasando. No dijo nada, solo se sentó cerca y me miró. A veces los nietos hacen eso, se sientan y miran, no porque no tengan nada que hacer, sino porque hay algo en ver trabajar a alguien mayor que les enseña cosas que las palabras no pueden enseñar. Eso también lo aprendí con los años, que lo que uno hace con las manos habla más fuerte que lo que uno dice con la boca. Dividí la masa en bolas del tamaño de mi puño. Cada bola la aplasté con las manos primero, después la estiré con un rodillo corto de madera sobre una tabla plana. La masa quedó fina, redonda, del grosor de un dedo o menos. Eso es importante. Si queda gruesa, el pan no se cocina bien por dentro. Si queda demasiado fina, se quiebra. Hay que encontrar el punto justo, y ese punto se encuentra con la práctica, no con la medida. Puse la plancha de metal sobre el fuego. Cuando estuvo bien caliente, puse la primera masa encima. El sonido que hizo al tocar el metal caliente fue como un suspiro. La masa empezó a inflarse por un lado, a hacer burbujas pequeñas en la superficie, y el olor que salió fue el olor más honesto que existe. Pan recién hecho. No hay perfume en el mundo que se compare con eso. No hay nada que huela mejor que una masa de harina, agua y sal tocando el fuego por primera vez. Fui volteando cada pan con las manos, rápido, para no quemarme los dedos, aunque ya los tengo tan curtidos que apenas siento el calor. Cada pan salía dorado, con manchas oscuras donde el fuego lo tocó más fuerte, con un crujido suave cuando lo doblaba para ver si estaba listo. Hice 8 panes. Los fui apilando sobre un trapo de algodón limpio y los cubrí con otro trapo para que se mantuvieran calientes y blandos. Si están viendo esto y les gusta lo que cuento, les pido que me dejen un comentario. Díganme si en su casa también alguien cocina así, en el suelo, con las manos, con fuego de verdad. Me gusta saber que hay casas en el mundo donde la comida todavía se hace con paciencia. Cuando el pan estuvo listo, volví a la sopa. El caldo ya tenía buen color, un color dorado verdoso por la cúrcuma y las hierbas, y olía fuerte, profundo, como debe oler una sopa que lleva rato cocinándose. Entonces llegó el momento del pescado. Tomé los 3 pescados que estaban reposando con la sal y la cúrcuma. Los corté en trozos grandes con el cuchillo y los fui poniendo en el caldo uno por uno, con cuidado, sin revolverlos mucho para que no se deshicieran. El pescado fresco se cocina rápido. En 10 o 15 minutos ya está, lo sé por el color. Cuando la carne se vuelve blanca y opaca por completo y se separa fácil del hueso, está listo. No necesito reloj para eso, necesito ojos y nariz. El vapor que salía de la olla llenó toda la cocina.
Era un vapor espeso, caliente, que olía a pescado y a cilantro, y a limón seco, y a cúrcuma, todo junto, todo mezclado. Sara abrió la puerta de la cocina para que entrara aire, y el vapor salió al patio y se mezcló con la luz de la mañana. Eso es algo que siempre me ha gustado, ver el vapor de la comida saliendo por la puerta de la cocina como si la casa estuviera respirando. Probé el caldo con una cuchara. Le faltaba un poco de sal. Añadí una pizca más y volví a probar. Ahora sí, el sabor era exacto. Era el sabor de siempre, el sabor que conozco desde que era niña y veía a mi madre hacer esta misma sopa en esta misma cocina, en otra olla, con otro fuego, pero con las mismas manos. Bueno, no las mismas manos, pero sí la misma intención. Puse la olla a un lado del fuego para que se mantuviera caliente sin seguir hirviendo. El pescado ya estaba hecho y si hervía más, se iba a deshacer en pedazos demasiado pequeños. Una buena sopa de pescado tiene trozos enteros que se pueden servir con la cuchara sin que se rompan. Eso también importa. La presentación no es vanidad, es respeto por la comida y por quien la va a comer. Extendimos el mantel en el suelo de la sala principal. Un mantel de plástico con flores estampadas que ya está viejo, pero sigue sirviendo. Sara trajo los platos hondos, las cucharas, los vasos para el agua. Los niños llegaron corriendo desde el patio, con las manos sucias de tierra, y Zara los mandó a lavarse antes de sentarse. Amir se sentó a mi lado. Alí volvió del campo justo a tiempo, como si el olor lo hubiera llamado desde la distancia. Serví la sopa yo misma. Eso era importante para mí hoy. Quería ser yo la que pusiera el caldo en cada plato, la que eligiera qué trozo de pescado iba para quién, la que asegurara que todos tuvieran suficiente. Serví primero a Alí, porque es mi hijo y hoy trabajó desde temprano. Después a Zara, que me ayudó con las hierbas y con los niños. Después a Amir, que trajo el pescado. Después a los pequeños. Y al final me serví yo. Puse mi plato delante de mí, arranqué un pedazo de pan recién hecho, lo mojé en el caldo caliente y me lo llevé a la boca. El pan absorbió el caldo y se volvió suave, caliente, lleno de sabor. El pescado se deshacía en la lengua con un gusto limpio, con el toque ácido del limón seco y el fondo verde de las hierbas. Comí despacio, masticando cada bocado con cuidado, porque a esta edad los dientes ya no son lo que eran. Pero cada bocado valía la pena. Nadie habló mucho durante la comida. Eso es normal aquí. Cuando la comida es buena, se come en silencio, se respeta, se agradece con la boca llena, no con palabras vacías. Los niños comían con las manos además de la cuchara, mojando el pan en el caldo como me vieron hacer a mí, imitándome sin que nadie se lo pidiera. Eso me llenó de algo que no es exactamente orgullo, es más bien la tranquilidad de saber que lo que hago se queda, que esta comida no muere conmigo, que alguien la va a seguir haciendo cuando yo ya no esté. La olla quedó casi vacía. Amir repitió 2 veces. Alí se tomó todo el caldo del plato y después limpió el fondo con el último pedazo de pan. Los niños se mancharon la ropa y Sara los regañó sin enojarse de verdad. Así es una comida en esta casa. No es elegante, no es decorada,
No tienes servilletas de tela ni platos que combinen. Pero es real, es caliente, es suficiente. Y hoy fue especialmente buena porque el pescado era fresco, el pan estaba recién hecho y la casa estaba llena. Después de comer, Sara levantó los platos y lavó todo en el grifo del patio. Yo me quedé sentada contra la pared de la sala porque el cuerpo me pidió descanso. A los 95 años, cocinar una comida completa deja el cuerpo como si hubiera cargado piedras. Las piernas se ponen pesadas, la espalda pide una pared donde apoyarse, las manos se relajan y dejan de temblar solo cuando ya no tienen que sostener nada. Pero es un cansancio limpio, un cansancio que no pesa con amargura, sino con satisfacción. Hoy hice lo que quería hacer. Hoy cociné, hoy alimenté a mi familia con mis propias manos. Amir me trajo un vaso de té sin que yo se lo pidiera. Lo puso a mi lado con 2 terrones de azúcar y se fue al patio a hablar con su padre. Me quedé sola un momento en la sala, con el vaso de té en la mano, mirando el mantel todavía tendido en el suelo, con las migajas de pan y las manchas de caldo. Y pensé en algo que pienso seguido a esta edad. Pensé en cuántas veces he hecho esta misma comida. Cientos, tal vez miles, desde que era joven y cocinaba para mi marido, hasta hoy que cocino para mis nietos. La receta no cambió, los ingredientes no cambiaron. Lo que cambió fui yo. Mis manos eran rápidas y ahora son lentas. Mis ojos veían todo con claridad y ahora necesito acercarme mucho para ver si la cebolla está dorada. Mi espalda era recta y ahora se curva hacia adelante como un arco viejo, pero la sopa sigue saliendo igual. Eso es lo que importa, que lo que hago con las manos no cambia, aunque las manos cambien. Hay gente que piensa que vivir en un pueblo es vivir menos, que porque no tenemos las cosas que tienen en las ciudades, nuestra vida es más pobre. Yo no creo eso. Mi vida es pequeña, sí, es limitada, es repetitiva, pero dentro de esa repetición hay un orden que yo entiendo y que me da paz. Sé a qué hora sale el sol, sé cuándo hay que regar, sé cómo huele la lluvia antes de que llegue, sé cómo se siente la harina entre los dedos cuando tiene la cantidad justa de agua. Sé cuánto tiempo necesita un pescado para cocinarse sin que se pase. Eso no es pobreza, eso es conocimiento. Y ese conocimiento me costó 95 años aprenderlo. A veces pienso en mi madre. Ella murió a los 72 años, que en aquella época era una edad bastante avanzada. Yo ya la pasé por más de 20 años. Me pregunto, ¿qué pensaría si me viera todavía aquí, en la misma cocina, con la misma tabla de cortar, haciendo la misma sopa que ella me enseñó? Creo que se reiría. Creo que me diría algo como, ¿todavía sigues con eso? Y yo le diría que sí, que todavía sigo, que mientras las manos sirvan y la cabeza recuerde, voy a seguir. La tarde pasó tranquila. Ali se echó una siesta corta bajo el árbol de granada. Los niños jugaron en el callejón con los hijos de la vecina. Sara barrió el patio y puso ropa a secar. Amir arregló una puerta que estaba floja desde hacía semanas. Yo me quedé sentada en la entrada de la casa, viendo pasar el día como se ve pasar un río, sin prisa, sin angustia, sin la necesidad de que pase nada extraordinario. A los 95 años uno aprende que los días extraordinarios no existen. Lo que existe son los días en los que uno presta atención y los días en los que no.
Hoy presté atención al pescado, al pan, al caldo, al fuego, al vapor, al olor, al sabor, a la cara de Amir cuando repitió plato, a la mancha de cúrcuma en el delantal de Sara, a las migajas de pan en la boca de los niños. Todo eso junto es un día bueno. No un día perfecto, porque perfecto no existe, pero un día bueno sí. Y un día bueno a los 95 años no es poco. La casa se fue quedando en silencio con la tarde. El sol bajó detrás de las montañas que se ven desde el patio y el cielo se puso de un color anaranjado que aquí vemos casi todas las tardes, pero que nunca deja de sorprenderme. Es como si alguien pintara el cielo nuevo cada día. Yo sé que es siempre el mismo sol y siempre las mismas montañas, pero la luz cambia y con la luz cambia todo. Me preparé otro vaso de té antes de que oscureciera. Me senté otra vez en la cocina, esta vez con una cobija sobre las piernas, porque el frío ya empezaba a entrar por debajo de la puerta. Miré la olla vacía, donde horas antes estaba la sopa. Miré la tabla de cortar con los restos de escamas secas que todavía no había limpiado. Miré la plancha donde hice el pan, ya fría, con una capa fina de harina pegada al metal. Todo eso era evidencia de que hoy pasó algo en esta cocina. Algo simple pero completo. Algo que no va a salir en ningún periódico, pero que llenó esta casa de comida, de calor y de compañía. A veces me preguntan, los pocos que preguntan, ¿qué me mantiene? ¿Qué me hace levantarme cada mañana a esta edad, cuando ya podría quedarme en la cama y dejar que otros hagan todo? Y yo no tengo una respuesta grande ni filosófica. No tengo una frase bonita que sirva para un cuadro en la pared. Lo que me mantiene es esto de hoy. Saber que hay harina en la alacena y que mañana puedo hacer pan. Saber que si llega pescado, puedo hacer sopa. Saber que mis manos todavía reconocen la textura de la masa cuando está lista. Saber que mi familia se sienta en el suelo alrededor de un mantel y come lo que yo preparé. Eso me mantiene. Nada más, pero nada menos. No sé cuántos días más voy a poder hacer esto. A los 95, cada día es un regalo que no se pide y no se rechaza. Mi cuerpo me avisa cada mañana que está cansado. Mis huesos crujen, mis manos tiemblan, mis ojos no ven bien de lejos. Pero cada mañana me levanto, me lavo la cara con agua fría, me pongo el pañuelo, enciendo el fuego y empiezo. Empiezo porque eso es lo que sé hacer y mientras pueda hacerlo, lo voy a hacer. Esta noche, antes de dormir, Amir vino a mi habitación a despedirse. Se agachó, me besó la frente y me dijo: «La sopa estaba muy buena, abuela». Yo le apreté la mano y le dije que mañana iba a descansar, que mañana cocinara Sara. Pero los dos sabemos que si mañana aparece algo bueno para cocinar, voy a terminar otra vez en el suelo de la cocina con la olla delante y el fuego encendido, porque así soy, porque así he sido siempre, y porque una mujer que deja de cocinar en esta casa, deja de ser el centro de la casa, y yo todavía soy el centro. Me acosté con las piernas adoloridas y la espalda quejándose de cada hora que pasé sentada en el suelo. Pero me acosté con el estómago lleno de mi propia sopa y con la casa en orden. Y eso, a los 95 años, en un pueblo pequeño del norte de Irán, es todo lo que necesito para cerrar los ojos en paz. Si llegaron hasta aquí, les agradezco de verdad. Compartan este video con alguien que valore las cosas simples. Y si todavía no están suscritos, háganlo, para que puedan seguir viniendo a esta casa cada vez que subo algo nuevo. Nos vemos en el próximo video.